Pilates 30 mil. Inhala, exhala y fluye aquí. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? A su podcast Pilates 30,000 y la verdad estamos como cada jueves aquí contigo compartiendo pues eso que todos los instructores pensamos, pero a lo mejor no todos nos atrevemos a hablar. Y bueno, hoy estamos muy contentos porque hemos tenido, la verdad es que un buen recibimiento con el podcast. Amigo, por ahí tengo unos mensajes que ya algunos de mis alumnos dicen, esto es como lo dicen los amigos de Pilates 30,000. Entonces eso, la verdad es que es algo pues muy bonito, ¿no? Saber que nos escuchas, saber que te acompañamos en tu día, en tu entrenamiento, en tu tráfico, en trayecto al estudio. Y bueno, pues un día más estamos aquí, White Not Pilates, Manuel Alcázar y Pilates Insider, José Pantoja. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cuéntame. José, muy bien, pues muy contento de esta nuestra reunión semanal, ¿no? Como dices tú, contando estas cositas que habitualmente, pues eso, uno se guarda para sí, pero que de pronto las compartes y también es interesante, ¿no? Es agradable porque esa sensación de que no eres el único que le pasan las cosas es como que relaja bastante. No sé si te pasa a ti igual. Sí, es muy, como está de moda decir ahorita, sanador, ¿no? Liberador y Mm. sanador, ¿no? Para mí creo que es más liberador, pero sí, también es algo sanador a veces también soltar un tema que tenías, lo comentas y pues ya le das otro enfoque, ¿no? Sí, porque hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar de lo que es un maestro de verdad. Lo que pasa es que antes me gustaría preguntarte cómo te ha ido la semana, qué tal todo, qué tienes entre manos. Pues mira, la verdad es que esta semana he estado muy activo. Ujú. He estado arrancando con el programa de Reformer Lab. Y bueno, pues ya Ah, qué tenemos bueno. el primer grupo ya casi lleno, donde estamos pues trabajando la metodología de Pilates a través de pues mi experiencia. Pues obviamente yo doy la clase, entreno a los instructores, al final hacemos preguntas, por qué diseñé la clase de esta forma. Y ha habido una buena recepción. La verdad es que también conocer a colegas de otras partes del mundo que están tomando la clase, creo que es bonito, ¿no? Estamos haciendo ahí una Ujú. comunidad de instructores que entrenan, y Qué bueno, que bueno. seguimos aprendiendo. Pero bueno, pues ahí, si ¿Cuándo os por ahí alguien... juntáis? ¿Qué días os Son juntáis? los días miércoles a las 12 del día, hora Ciudad de México. Creo que es Ujú. el horario -6, no me acuerdo. Pero bueno, pues es horario de Ciudad de México para los que están en otros países. Y bueno, pues si les interesa, pues échenme un DM porque estoy pensando en abrir otro grupo el día lunes también. Ah, qué Para los que bueno. me han pedido que también quieren entrar al proyecto. Porque lo tengo topado para poder realmente corregir, ver y todo. O sea, no quiero que entre mucha gente. No porque no quiera, sino porque quiero mantener como la calidad de la clase, pues, ¿no? Claro. Qué Y tú, bueno, amigo, pues cuéntame, yo ¿cómo por estás aquí, tú? bueno, bien, todo tranquilo. Yo estoy ahora en la parte menos agradable de estas cosas cuando se producen los cambios, ¿no? Que es más con la parte logística estructural de algo que, bueno, que vendrá pronto y me encantará contarte cuando lo tenga todo atado y sea el momento. Pero bueno, mientras, ¿te acuerdas que te hablé de un audio que está disponible en mi bio de Instagram? Que la verdad es Sí, que está teniendo muy buena acogida. Esos 5 pasos para convertirte en ese instructor que los alumnos eligen. Creo que está sirviendo, creo que está resultando a muchos compañeros. creo que es importante porque ese audio como que ayuda a encaminar y a aterrizar ciertas reflexiones, ¿no? Creo que a veces nuestros compañeros, necesitan ese empuje. Y también lo he estado viendo en tus publicaciones, ¿eh? Créeme que sí te stalkeo. Estoy viendo todo lo que publicas y también ahí lo comparto. Y me está gustando la forma en la que estás explicando, en la que está llegando a los instructores. Creo que es algo muy bonito, ¿no? Para los que no te siguen, les recomiendo que bajen el audio. Es un audio que vas a invertirle unos 5 minutos, más o menos. 12 creo que son. 12 minutos, 12 Así minutos. que me alegra ver que se te hizo corto. Sí, no, pues yo fui de los primeros que lo escuchó, pero honestamente, pues yo sentí que se me fue como el agua, ¿no? O sea, la verdad es que
quiero confesarte que yo oigo y leo tu contenido desde hace bastantes años, amigo, y la verdad es que escribes muy, muy bien. Y bueno, ahorita que estás en el formato auditivo, creo que también está padre. Bueno, vamos a seguir con ello, pero primero tenemos tema de hoy, maestro de verdad. Pongo el contador de 30 minutos. Ok. Ahí vamos. 3, 2, 1. Grabando. José, ¿qué tenemos para hoy? Ey, pues hoy tenemos un tema fuertísimo, que es el maestro de verdad, ¿no? Eh, pues tenemos que hablar, creo que de los criterios que es un maestro de verdad, qué te hace un Claro, maestro de verdad y qué no, ¿no? o al menos que lo ha sido para nosotros, ¿no? ¿Qué características reúne esa persona que nos ha inspirado, ¿no? Que nos ha guiado, que nos ha orientado? Porque tengo una sospecha y a lo mejor lo podemos comprobar si es así al final del episodio, que los maestros de verdad se parecen entre sí mucho. No sé qué Yo opinas. creo que se parecen en características, Ujú. pero tal vez no en formas. Ahí fíjate Esa es una que muy buena, sí, buena porque apreciación. yo ahorita que ese tema, fíjate que lo he estado reflexionando estos días. Siempre hay como que, hoy vamos a hablar de Pilates Min y es algo que traigo como en el corazón, ¿no? Ajá. Porque justamente estaba recordando a mis maestros en estas fechas y creo Ujú. que cada maestro tiene una manera diferente de enseñar, de inspirar, de guiar e inclusive a veces de sacarte a la fuerza, que a veces lo Ujú. vemos como mal, ¿no? Cuando hablamos esa vez de la autoexigencia, yo he Ajá. tenido de esos maestros que son excelentes, pero que no te sueltan y es difícil, ¿no? Pero Ujú. creo que en momentos de la vida también son muy buenos porque son maestros que te hacen llegar a hacer cosas que no sabías. Y por otro lado hay maestros que son muy compasivos y que te Ujú. apapachan en el momento de más vulnerabilidad, pero que también hay veces que hay que dejarlos un poquito ir para o sea, darte un reto y a lo mejor saber que puedes regresar con él cuando necesitas lamerte las heridas, ¿no? Entonces creo que sí comparten cosas, inclusive tal vez conocimiento, pero creo que a veces las formas pueden ser radicalmente Joder. distintas, ¿no? Amigo, te digo algo. Llevo pensando en este tema toda la semana y me has desmontado lo que tenía en la cabeza en 2 minutos. Porque no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho. Estaba yo muy con la idea de, como, pues eso, pues lo que te he comentado antes. Pero es verdad y coincido total. Mira, se me venía una reflexión, de hecho. Hace poco escuchaba a alguien que decía, lo peor que te puede pasar en la vida, lo que en tu cabeza está como lo peor que te puede pasar, o en mi cabeza está lo peor que te puede pasar, está muy relacionado con lo peor que nos ha pasado. Pero puede ser muy distinto. Claro, a lo mejor lo que tú consideras un maestro, yo considero un maestro, o la persona que nos escucha considera un Ajá. maestro, está muy relacionado con la persona que nos encontramos. Y vete a saber si... claro, de ahí lo importante es que tengamos poco a poco que elaboremos un criterio que, claro, que ahora con un poquito de perspectiva nos haga ver lo que tú has dicho ahora mismo. Ha habido varias personas que han pasado en mi vida, de cada uno ha ido tomando cosas diferentes y a lo mejor incluso ese maestro de verdad se toma reconstruyendo lo mejor de cada uno. Es que de hecho tal vez el maestro de verdad, la pregunta tendría que ser el alumno de verdad, ¿no? O sea, a lo mejor el maestro de verdad eres Ujú. tú mismo. Y el maestro de verdad, al tener esa responsabilidad de ser tú mismo, tú tienes que tener la responsabilidad y esto sí lo he tenido claro desde muy temprano, tú tienes que buscar a tus maestros. Pero cuando encuentras a tu maestro, creo que tienes que aceptar la forma en la que el maestro te quiere compartir su conocimiento, sí, obviamente sin caer en cosas que sientas que atentan a tu dignidad, o sea, no estoy hablando de eso, ¿no? O Pero sin sentirte obligado a reproducirlo, ¿no? exacto, pero si es, oye, yo quiero aprender lo que esa persona hace, pues voy con esta persona y ahí es donde a lo mejor el maestro de verdad eres tú misma, tú mismo,
pero tienes que tener esa capacidad de realmente absorber de cada guía que se te presenta en la vida, en el camino, y apropiarte de ese conocimiento, ¿no? O sea, copiarlo, ¿no? Literal, copy-paste, pero después, para que no se quede como ChatGPT, te lo apropias y lo desarrollas a tu conocimiento, a tu reflexión, ¿no? Has dado con una clave y justo escribía de esto esta semana, de que todos, cuando comenzamos o cuando en cierto modo evolucionamos en momentos puntuales, que casi siempre va de la mano con alguien que nos inspira, con alguien que nos muestra una manera diferente, lo que hacemos es tomamos prestado un marco de conocimiento, un marco de funcionamiento, de cómo dirigirte al alumno. Ese marco de pronto lo hacemos nuestro durante un tiempo en base a lo que conocemos en ese momento, ¿no? Porque si tú piensas la primera formación que hiciste y lo que pudiste tomar de ella, seguramente no es lo mismo que si tú pudieras repetir esa formación, lo que aprenderías ahora mismo, ¿no? A lo que le prestarías atención ahora mismo. Entonces, ese maestro lo que te muestra es a dónde sus conclusiones, a dónde esa persona ha llegado. De pronto, es necesario que durante un tiempo, como tú has dicho, copias, imitas, reproduces. Pero el problema es cómo te quedes a vivir en un marco que no es el tuyo. Porque quizá esa reflexión que tú has tenido de los distintos maestros y cómo hay cosas que te sirven y cosas que no, de eso solo te das cuenta cuando has salido de ese marco. Cuando, digamos, por decirlo así, era una casita en la que te metiste, estuviste cómodo, pero de pronto te diste cuenta que tenías que abrir la puerta y salir y buscar otra. Buscar la tuya, ¿no? Entonces, se me ocurre lo que acabas de comentar. Ese maestro de verdad quizá debería ser tú, sabiendo que es un ideal al que posiblemente nunca lleguemos, o sí, pero está muy relacionado con un proceso evolutivo, más allá que un lugar donde llegas y te quedas. Me pongo un poco filosófico, pero ya sabes. Es lo que está diciendo. Creo que nos metimos en un tema muy filosófico, pero al mismo tiempo creo que bastante bonito, porque definitivamente me gustó esa parte como le explicaste, la de quedarte en un marco que no es el tuyo. Esto es algo muy peligroso, que a veces cuando seguimos a alguien que nos puede inspirar mucho, que puede ser un maestro de verdad, pero si no cuestionamos si la información, ahí es donde nosotros queremos cubrir la expectativa del maestro y nosotros somos los que entregamos ese poder, y ahí es donde nosotros nos volvemos nada más un seguidor, ¿no? O sea, más no. Pasamos al punto de decir, bueno, agradezco lo que me has enseñado, agradezco lo que me enseñas, pero ahora yo también tengo que reproducirlo de otra manera, ¿no? Y es un poquito como violento, porque es como dejar el nido, ¿sabes? O sea, es como dejar la casa, como cuando te independizas de tus papás, ¿no? Y dices, los amo, pero bye, ¿no? Ya me voy, ¿no? O vuelo, ¿no? O sea, creo que ese es el punto. Sin embargo, también es, creo, importante el agradecimiento y siempre voltear a ver y decir, cuánto agradezco lo que me aportó tal o tal persona, ¿no? O sea, sí es filosófico, pero creo que ahí es donde está la conversación, ¿no? Sí, es buen símil el que haces tú de cuando estás en casa de tus papás y dices, ya no estoy cómodo, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor esto sí que le puede servir a algunos compañeros. De pronto, un lugar donde has estado, has aprendido y de pronto empiezas a buscarle las pegas a las cosas. De pronto empiezas a ver que está mal organizado, que tu jefe no le presta atención, que cuando tú de pronto empiezas a detectar que hay muchas cosas que harías de manera diferente, eso es una señal. Eso es una señal de que quizá a lo mejor esa persona que te ha estado enseñando, que te ha estado guiando, que te ha estado orientando, ya no te puede dar lo que tú necesitas. Y
y puede ser momento de volar, ¿no? Porque al final, lo que has comentado tú, y también yo creo que es una fase evolutiva, ¿no? De en su momento tú estás en un lugar, empiezas a ver cosas que no te gustan, pero con el tiempo, cuando pasa ya un tiempo, es cuando eres consciente, volviendo atrás, de lo que sí que te aportó esa persona en este caso, o ese lugar, ese contexto en el que estabas, que en el momento presente cuesta a lo mejor verlo, pero bueno, son fases, ¿no? En la vida. Ahora, por otro lado, bueno, dicho eso, tengo dos ideas en la cabeza, ¿no? La primera, te quería comentar que, pues, bajo ese criterio, mi primera maestra de verdad fue mi mamá. Pero te iba a decir que también se vale regresar al nido, ¿no? O sea, hay veces que a quien recurro cuando necesito calmarme, justamente, pues es a mi maestra de verdad, ¿no? Y así a veces también Claro. pasa en el aspecto técnico, ¿no? O sea, a veces cuando he necesitado recurrir a algún maestro, simplemente con una charla, vuelve a ocurrir, ¿no? Y esa era una idea que te quería compartir. Y la otra, que también la palabra maestro me gusta por la parte de maestría, del hecho de cómo ya llevas el conocimiento a un dominio, ¿no? O sea, como un máster de lo universitario. Pero la palabra enseñanza, fíjate que yo estoy más casado y casi siempre trato de hablarlo como guía, ¿no? Entonces, porque le quita la responsabilidad de esa persona, o sea, hago lo que esa persona me dice hacer y más bien le pone la responsabilidad de esa persona me ha llevado a donde Claro. yo he querido llegar, ¿no? O sea, me ha ayudado a llegar a donde yo, o sea, ahora la responsabilidad es mía, de a donde yo me responsabilizo como adulto, como instructor de pilates, a donde quiero llegar, ¿no? Sí, es un poco lo que hemos comentado antes del marco, ¿no? Es alguien que en un momento dado te presta su marco, es como, mira, estas son las conclusiones a las que yo he llegado, de esta manera yo realizo las cosas y te lo presento a ti como una manera de... Yo, por ejemplo, aprendí a dar clase de pilates así. Yo llegué a un estudio donde yo no sabía dar clase y me dijeron, mira, agarra un folio, agarra una hoja, esta es mi carpeta de fichas de clases, ¿no? De sesiones. Agarra una, empieza a mirarla, practícala tú y luego te la reescribes. Como yo no tenía mucho conocimiento, tampoco podía cambiar mucho sobre eso, pero me decía, tú te lo reescribes de manera que tú lo entiendas y modifica las cosas que a ti te resulten necesarias, ¿no? Yo, por ejemplo, en una primera fase, para mí eso era un maestro de verdad. Era alguien que de pronto, yo no soy capaz de desarrollar una sesión por mí mismo desde cero, o lo haría con mucha dificultad, me llevaría mucho tiempo, me dicen, mira, lo que has dicho tú antes, aprovecha, copia, puedes copiarme. O sea, total libertad de que lo hagas. Eso sí, si alguna cosa no te resuena, cámbiala. Y así ya vas a empezar a hacer tuya una clase que quizá no lo es. Por ejemplo, yo eso es lo que viví con mi primera maestra, con Vicky Timón, cuando empezaba y cuando tenía muy poquito conocimiento. ¿Cómo preparar una clase cuando no sabes nada? Pues una buena manera es copiando, como has comentado tú antes. Sí, porque te sirve de un guión, ¿no? Y creo que también hay poder decir que el maestro, otro maestro que luego no vemos es el manual, ¿no? El manual, porque ahí está plasmado el conocimiento y varias conclusiones. Y fíjate que esas no son palabras mías, eso lo dice, ¿no? Y voy a nombrarla a mi maestra Farailda Sevilla, mi maestra de ballet, mi maestra de verdad. Y ella decía, cuando sientas incertidumbre en tu camino, o bueno, dice pues, ¿no? Recurre a los grandes maestros. Y yo le preguntaba, ¿quiénes son esos grandes maestros, maestra? Y agarraba y sacaba sus libros, los libros, ¿no? Y me enseñaba sus libros, Eugenio Barba, Nadezhda Pavlova, ¿no? O sea, y yo decía, ay, como que no, en el momento a lo mejor no lo entendía, era muy joven, ¿no? Ahora lo entiendo Claro. mucho. O sea, hay maestros que son súper silenciosos, pero son maestros que Exacto. tienes que poner atención para realmente aprender, ¿no? Y uno de ellos es el manual de Pilates. Claro. Luego no lo leemos, ¿no? Claro. Y luego también hay maestros que no solo te aportan conocimiento como tal, ¿no? Porque a mí también se me venía a la cabeza Guido Nabrahami, una persona de la que yo aprendí también mucho, ya no solo a nivel de ejercicio, sino a nivel... O sea, es una persona
de las que quieres tener al lado, ¿no? De las que de pronto estás haciendo un curso y luego vas a comer, pero tú quieres sentarte al lado porque quieres... es como que el Ajá. conocimiento gira en torno a él, ¿no? Es como, claro, entonces tú quieres estar cerquita porque dices, a ver si se me pega algo, ¿no? Y yo me acuerdo en un momento donde yo, pues lo que hablamos, una fase en la que estaba todavía comenzando, a lo mejor ya 2 o 3 años en esto, esa sensación de ser un outsider, de ser alguien que está fuera, pero una especie de, pues eso, infiltrado ahí, ¿no? Es como aquí todo el mundo sabe, yo no me entero. Y de pronto, en un intercambio ahí de, pues, de ir al baño, beber agua, tal, me dice, ¿tú sabes que a ti se... No, bueno, me dijo, a ti se te da bien esto. Y yo me quedé como, para mí fue como un shock, ¿no? De pronto, dice, y yo ¿sabes? Me debía ver la cara de sorpresa y me lo confirmó. Me dice, sí, a ti esto se te da muy bien. Y yo de pronto, una percepción propia de estar perdido, no enterarte, ser como que alguien en un momento dado me diera un cumplido que no tenía por qué dármelo, que nadie me había comentado antes, ni yo tenía esa percepción, de pronto dices, pues si esta persona a la que yo admiro tanto me dice esto, pues me lo voy a creer, por si acaso, no vaya a ser que sea verdad. Y yo te puedo decir una cosa, ese ha sido uno de los puntos clave para que yo ahora mismo esté haciendo lo que yo hago. Y posiblemente si se lo dijera a él, ni se acuerda de esa conversación. Pero también es muy curioso porque has hablado tú de cómo también maestros pueden surgir en cualquier momento. A veces puede ser un alumno, puede ser un amigo, un familiar, ¿no? Y cómo muchas veces hay personas que en un momento dado te dicen algo, te muestran algo que parece insignificante, pero para ti es un cambio radical. A mí eso, la verdad, me dio 10 años de vida dentro del Pilates, que luego tuve que recuperar de otras maneras para que fueran otros 10 y para que siga siendo. Pero claro, al final siempre necesitas esa referencia por encima tuyo que te enseñe o que te inspire o que te aliente, de manera que los maestros surgen dándote apoyo, dándote asistencia de muchas maneras. Creo que una clave para encontrar a los maestros de verdad, y lo comentaba, fíjate, ayer en la clase de Reformer Lab, salió, no recuerdo por qué salió el tema, y les dije, es como en el karate, el término se llama Shoshin, ¿no? Que significa mente de principiante. Y es uno de los pilares, cuando ya estás como en los niveles avanzados, pero siempre tener esa mente de principiante. Y creo que eso que dices, porque a veces tenemos excelentes maestros y a veces nos vamos con la finta de que el maestro que viene del extranjero y no, a veces está cerca de ti, en tu barrio, en tu colonia, en tu estudio de pilates, ¿no? A veces hasta puede ser un colega, ¿no? Pero más bien es que tanto tú tienes la disposición de aprender de tanto técnica, pero creo que también a veces es un poquito, pues, más allá, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué hace, ¿no? ¿Cómo lo transmite? ¿Qué quiero apropiarme, ¿no? O sea, creo que ahí híjole, es muy bonito a mí esa parte del tema del aprendizaje. Y pues a lo mejor sería padre platicar un poquito la parte donde definimos o qué características tiene un maestro de verdad, amigo. ¿Cómo ves? Yo creo que sí, porque hemos estado hablando de un poco de filosofar, ¿no? Pero vamos a aterrizar esto, ¿no? Y ante esto, pues posiblemente podemos proponer, como hemos hecho otras veces, un juego sencillo, que esperamos también que quien nos escucha, pues eso, participe, ¿no? Y yo te diría que la clave aquí va a ser, ante algunas características, respondamos con un sí, con un no o con un depende. Nosotros vamos a tener la opción de alargar un poquito más la respuesta. Ajá. Y nuestros compañeros igual, bueno, pues pensarlo y a lo mejor luego lo quieren compartir con nosotros. José, te digo características y tú me dices qué te parece. Ajá. Hay quien dice que un maestro entrena todos los días. ¿Tú qué dices? ¿Sí, no o depende? Depende.
O sea, y justo hoy tengo ahí la publicación que voy a poner el día de hoy, que es sobre el tema. Yo creo que sí un maestro tiene que ser congruente con su movimiento, pero desde la perspectiva salud, no tanto miren cómo entreno hasta... Porque si hay gente estaba oyendo el otro día, no sé si Ronnie Coleman o uno de esos grandes del físico-constructivismo, ¿no? Que hasta el día Ujú, que falleció su papá no fue porque fue a entrenar, ¿no? ujú, Igual yo una vez tuve un maestro de química que el día que falleció su papá no fue porque tenía que dar clase de química, ¿no? Y dije, no, o sea, yo ahí sí no puedo. O sea, ahí sí me confieso ujú. que para mí no es eso, ¿no? O sea, para mí es una parte muy importante, pero parte de mi congruencia creo que también es... Y mira que yo entreno, ¿eh? Vengo ahorita a meterme una friega, hice Mat Pilates, Redcore y el día de pierna, pues, pero considero que no es un requisito, más bien es una decisión personal, ¿no? O sea, pero también tienes que hacer algo, por eso te digo, depende. Sí, yo ¿Tú? coincido contigo, ¿no? Bueno, yo diría, de hecho, diría que no. ¿Tienes que entrenar todos los días? No, no necesariamente. Al final, existen muchas maneras de estar conectado con el ejercicio, con el pilates, con el movimiento en general. Los alumnos te ayudan mucho, tu práctica personal evidentemente te ayuda, pero hay maneras de seguir tu evolución como instructor sin la necesidad, porque de pronto eso ejerce mucha presión sobre muchos instructores, ¿no? Que de pronto dicen, jo, yo no practico todos los días. A ver, es lo que hablamos, es recomendable de alguna manera estar conectado contigo mismo y que el Pilates, porque yo también lo que he visto muchas veces se da la situación de que cuando estás empezando, cuando tienes poco trabajo, estás muy volcado, pero de pronto es lo que llaman morir de éxito, ¿no? Te empieza Ajá. a funcionar bien, 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 bien y ya llega un momento que tienes tantas clases que volvemos a lo de siempre. Otro síntoma que estás deseando que termine la última clase para salir corriendo del estudio. Bueno, eso es otro tema, pero eso también tienes que mirártelo, sobre todo porque en el momento en que tú dejas de disfrutar del Pilates, estás en riesgo. Dicho todo esto y volviendo al tema, ¿un maestro entrena todos los días? Yo diría que no tiene por qué. Ok. Te voy al número 2. Vamos, son 10 en total, ¿eh? Un maestro tiene muchos seguidores. No, no, digo, es importante saber comunicar. Y hoy en día las redes es un buen currículum de Morril, pero no necesariamente. No, no, yo diría que no. ¿Tú? Sí, de hecho yo diría, si sobre todo si hablamos de redes, coincido contigo, no. Una persona que tiene mucho seguimiento en redes es una persona que sabe manejarse muy bien en redes, simplemente. Al final hay que ser consciente de una cosa. Si tú quieres muchos seguidores en Instagram, tienes que trabajar para Instagram. Y como tú tengas mucho trabajo en tu estudio con alumnos, no tienes ese tiempo que requiere Claro. dedicarle, digo Instagram o digo TikTok o digo cualquier red. Entonces hay mucha gente muy brillante en sus estudios que ni siquiera saben lo brillantes que son. Y eso también te lo digo por experiencia porque lo he descubierto con gente de la comunidad, ¿no? Que de pronto no eran conscientes del buen trabajo que desarrollan por la cantidad de tiempo que pasan bajo sus cuatro paredes. Incluso yo muchas veces me cuestiono, Joseph Pilates era muy bueno en redes, se supo crear un contenido que perduró, pero ¿cuántos Joseph Pilates con un conocimiento enorme que no estaban en Nueva York, que no dejaron constancia material a través de libros de lo que hacían, se perdieron? O están ahora mismo y nadie conoce. Claro, sí. Así que coincido contigo en que muchos seguidores, no necesariamente. José, el número 3. Un maestro sabe simplificar lo complejo. Sí, sí, eso sí. Creo que un maestro, digo, ya sé que hemos hablado en que tú eres el aprendiz y tienes que saber que le aprendes, ¿no? Pero sobre todo en la parte formativa, creo que un maestro debe saber, bajarte el conocimiento. No te tiene que explicar todo si no estás listo para, ¿no? Pero por lo menos Mm, bajarte un poco del conocimiento para que a ti te dé el primer paso a seguir, o con él o con otra persona, ¿no? Pero sí creo que es importante saber simplificar. coincido.
Yo además diría que cuando estés delante de alguien que usa una terminología tan compleja que te hace sentir que no sabes, el problema lo tiene el que enseña. Ujú. Así que eso míratelo. Vamos con la 4. Un maestro demuestra constantemente que lo es. No, no, no. Eso. Hay un punto donde sí, cuando eres un maestro que va empezando, que yo creo que todos hemos pasado, donde vas mostrando su maestría, pero yo he visto maestros súper silenciosos, que casi casi hasta al caminar te están enseñando algo, ¿no? Y ya cuando te muestran, te dicen dos, tres cosas, dices, "Ah, no lo había pensado de esa manera". O sea, no tienen que demostrar eso cuando tiene mucho ego y esa necesidad de estar hablando constantemente, a lo mejor puede ser que esté en el camino o a lo mejor va en dirección opuesta, pero todavía no llega a ese nivel de maestría, ¿no? Entonces yo diría que no, pero pongo ahí un asterisco que a veces es parte del proceso para llegar a esa maestría. Yo coincido también contigo en que no. En el fondo, yo diría que el título de maestro tú no te lo pones, a ti te lo dan, ¿no? Es como, a mí, Claro, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando la gente a lo mejor dice, yo soy especialista en, tú no te haces especialista, la gente te reconoce como, ¿no? Casi por el simple hecho de tener que demostrar, ya pierdes el título de maestro, por decirlo así, precisamente por lo que has dicho tú, ¿no? De que hay gente que eso lo traslada a tantas cosas que el que está alrededor lo percibe. Pero si tú tienes que demostrarlo, por el simple hecho de sentir esa necesidad, ya es síntoma de que no. Mira, yo recuerdo, y esto también un poco relacionado con lo que has comentado, lo que hemos comentado antes de muchos seguidores, ¿no? Yo una de las cosas que me hizo salir corriendo de un lugar donde estaba es que la persona que estaba a cargo del estudio dijo, no tenemos que tener alumnos, tenemos que tener discípulos. Y yo dije, ay, no, 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 no. oh, salgo corriendo, ¿no? Porque claro, necesitamos gente que nos diga que sí, que nos dé las palmaditas en la espalda, que nos alabe y que nos mire así para arriba. Yo dije, ostras, ¿ves lo que hablamos? Esto es un síntoma de que hay que Correr. huir. Sí, una Número coercitiva. 5. Llevamos al Ecuador. Un maestro plantea buenas preguntas. Sí, sí, creo que eso sí, porque un maestro de verdad no es el que te responde todo, ¿eh? Sino un maestro de verdad es el Mm. que te hace las preguntas necesarias para que tú llegues a la respuesta, ¿no? O sea, claro, te puede decir, ah, mira, esta es mi conclusión. Pero creo que a veces el maestro de verdad es el que te hace a ti cuestionarte las cosas. Entonces sí, creo que un maestro de verdad a veces te mete más dudas que certezas, ¿no? Que respuestas. Sobre todo porque la persona que te plantea preguntas te considera inteligente, te considera Claro, adulto, te considera alguien que sabe, te considera con potencial de... El que solo te responde y el que solo te marca el camino, lo que está asumiendo es que la persona inteligente que sabe es ella y tú no. O sea, por ese simple hecho ya te está demostrando algo que... Y en el fondo, un buen maestro lo que busca es tu potencial, no lo que eres ahora. Entonces, para mí vuelve a ser otro síntoma de que cuando alguien, en lugar de preguntarte, te resuelva todo y te diga, no, no, esto se responde así. Mira, hay una frase que me gusta mucho que dicen, el buen maestro te dice dónde debes mirar, pero no lo que debes ver. Y me parece que encaja muy bien con este punto. sí, ¿Pasamos al totalmente. siguiente? A ver. Nos quedan 2 minutos. Ah, que Un vamos, dale, maestro dale. tiene una relación, un maestro tiene una relación sana con el error, es la número 8. Si no, o depende. Sí, 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 creo que un maestro, bueno, depende, o sea, sí, sí creo que sí, pero yo he tenido maestros de verdad que a lo mejor en el contexto en el que están, no todos los he visto retractarse de errores, pero eso tampoco demerita lo que yo he aprendido de ellos, ¿no? Entonces yo creo que ni el ideal sí debería, ¿no? Pero en la práctica, pues a veces es un depende, ¿no? Porque como seres humanos Mm. es parte a veces del ego, ¿no?
Yo considero que sí, ¿no? Que al final el error forma parte del proceso y asumirlo así, volvemos a lo de siempre, se une con lo anterior, ¿no? Es lo que no te da las respuestas, sino lo que de pronto hace que llegar del camino A al camino B no es una línea recta ni un camino único. Y cada uno tiene que ser capaz de llegar a su manera. Que alguien sea capaz de entenderlo, de reconocerlo y de darte el espacio, yo creo que le reconoce como maestro de verdad. Un maestro innova. José, al número 9. No necesariamente. Depende. O sea, creo que eso es una habilidad extra. Hay maestros que innovan, pero la innovación puede venir también de alguien que no sabe enseñar, ¿no? O sea, alguien que simplemente es muy creativo, pero no sabe transmitir esa parte, ¿no? Entonces, no necesariamente, ¿no? Coincido totalmente. Al final, alguien puede ser un maestro cocinando tacos o una tortilla de patata en España, sin necesidad de evolucionar esa receta, sino siendo muy fino a la hora de desarrollarla. Algo que supone que es simple, de algo que supone que es simple hacerlo, algo excelente. Entonces, volvemos a lo de antes de la simpleza, ¿no? En cierto modo, de hacer sencillo cosas difíciles, o eso, de pronto conseguir que lo sencillo sea excelente, ¿no? Coincido que a veces la innovación está sobrevalorada. Ujú. Último, Joseal. Un maestro sigue siendo un estudiante. Sí. Sí, ahí sí estoy, ahí sí he visto a mis maestros que siempre están estudiando, ¿no? O porque seguían tomando cursos, se iban al extranjero a tomar cursos, o leían libros, o mandaban que le revisaran los exámenes que estaban haciendo, tenían feedback, ¿no? O sea, los maestros que yo considero mis grandes maestros, siempre los vi que estaban aprendiendo de alguien más. O sea, Coincido. por el camino que fuera, pues. Sí, el maestro suele estar en constante evolución, ¿no? Porque en el fondo sigue Ujú. siempre buscando respuestas a las situaciones que se le van dando. El que cree que ya se lo sabe todo, evidentemente, lo mismo, vuelve a ser significativo, ¿no? Porque significa que no está activo, que no está. No está en el día, por ponerlo en el ejemplo de. No está en el estudio, ¿no? Pues en nuestro caso. El que no está en el Ajá. estudio deja de buscar respuestas. El que está en el estudio y está dando clases tiene que estar continuamente buscando respuestas a situaciones que se le dan. Así que en esta número 10 yo diría que sí, coincido contigo. Y José, al suena la alarma, 30 minutos. Hora Wow, pues de despedirse. ¿Alguna cosa más para cerrar pues eso, esta idea sobre el maestro de verdad? ¿Has encontrado tu maestro de verdad, José, o lo sigues buscando? yo he tenido varios maestros de verdad. O sea, creo que afortunadamente te puedo decir que me rebasan. A lo mejor necesito las dos manos para contarlos. Sí, tengo esa bendición de tener grandes maestros de verdad. ¿Y tú? Yo considero que sí y sigo buscándolo. Y sigo Sí. buscándolo. Es que al final es cierto que en el fondo una cosa que también te queda y te hace ver si era el maestro de verdad cuando lo que recuerdas no es solo lo que enseñaba, sino cómo lo hacía, ¿no? Y bueno, pues sigamos inspirándonos en esa gente que precisamente nos hace seguir creciendo y bueno, y de esa manera seguiremos evolucionando con ellos. Pues muy bien, amigo. Antes de despedirnos, nos gustaría también que nuestros escuchas nos compartieran, ¿no? O sea, sería interesante leerlos. Y para eso te recordamos que tenemos nuestras redes sociales en Instagram, en TikTok y en todo. Estamos como Pilantes 30 YouTube, Podcast, Spotify. YouTube, todo. Pero para que nos comenten, lo vemos más en Instagram. La verdad es que somos de la generación de Instagram. TikTok también ya lo estamos ahí medio viendo, pero coméntanos en Instagram, mándanos un DM, etiquétanos si lo escribiste, haz una story y nos etiquetas y para escucharte. Nos gustaría mucho leerte y saber qué representa para ti este tema. Y por supuesto, escúchanos en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube Music. Joseal, muchas gracias. Tú me inspiras también, ¿eh? Pilates Insider. Seguimos inspirándonos de lo que nos rodea, aprendiendo de lo que tenemos a la mano. Es mutuo, amigo, lo sabes.
Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Pilates 30 min.